El que hace 5 años tenía un Bitcoin, pues si valía 1.000 euros, hoy vale 60. Sigo teniendo en mi misma wallet cripto 1 y 1. 10.000 euros, 10.000 euros. Con los 10.000 euros compro un 30 o un 40% de cosas menos. Con el Bitcoin tenía 1 por 1.000 euros y hoy vale 60 y compro, por lo tanto, 60 cosas más. Esto es una locura. Es que los inversores no tienen a los asesores a que acudir que le informen de impuestos cripto. ¿Por qué intercambiar criptomonedas una por otra? Permutarlas en un lenguaje castellano o hacer swap en el lenguaje cripto, que es lo mismo. ¿Por qué intercambiarlas? ¿Por qué en España hay que tributar por eso? Cuidado cuando se monta una holding para vender un negocio para no pagar o para tener una bonificación del 95% de los impuestos, porque si Hacienda revisa esa operación, que no sea la primera, te puede decir que ha montado toda la estructura para defraudar. Nuestra historia con Antonio es algo curiosa porque no nos conocíamos, pero de estos grupos que tienes de WhatsApp que a veces no tienen mucha utilidad, pues en este caso hay un grupo que sí tenía mucha, y Antonio es una persona que aporta mucho valor en esos grupos, envía vídeos, resuelve dudas súper rápido, y en una de esas dudas yo le dije, oye, tengo un podcast, ¿te vienes? Y bueno, y aquí está Antonio con nosotros. Cuéntanos, ¿quién era Antonio? Bueno, así es. Los grupos de WhatsApp que no tienen mucha utilidad, ahí hay una explicación de quién es Antonio. Es decir, si uno está en un grupo es para tener compromiso, para aportar valor y leer de vez en cuando. Tampoco vas a estar pendiente al 100% porque son muchas cosas, pero intentar ayudar lo máximo posible, ¿no? Y efectivamente en ese aporte de valor, pues al final tú conectaste con Antonio, ¿no? Antonio tiene 49 años, ¿vale? Camino de los 50 este año. Tengo 4 hijos. Y bueno, pues estudié el combinado de jurídico y económica, jurídico empresarial. Trabajé en el despacho de Garrigues, lo cual fue un éxito y una ilusión. Fruto de ser el premio extraordinario de mi promoción, que todo hay que decirlo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, este tipo de despachos, estos Big Four, ¿no? Pues se fijan un poco en ti. Y a partir de ahí, pues yo me defino como un artista jurídico, como un ilusionado de los impuestos. ¿Por qué? Porque tu profesión, tu trabajo, tu negocio, si lo llevas con pasión, pues cuando crece y van súper, ¿no? Entonces, ir a trabajar o ir a la empresa no se supone en un trauma diario de tener que levantarte, sino se supone en un hobby. Te sientes en un hobby. No significa que hay que estar trabajando 24 horas al día, ni muchísimo menos. Pero el trabajo forma parte de tu día a día desde un punto de vista de la ilusión. Y entonces, pues, ese es un poco Antonio. Bueno, ¿y cómo decides o cómo son tus inicios en la escuela, en el sistema educativo para llegar a decidir, a encaminarte por estas ramas? Bueno, es una muy buena pregunta porque en su día cuando se estudiaba el bachiller, la ESO, yo estudié el combinado 100% de economía, de la opción A, física, química, matemáticas, dibujo técnico. Y bueno, ¿qué tiene eso que ver con haber estudiado Derecho, ¿no? Y haber estudiado económica? Mi padre es arquitecto, vive, ya está jubilado, y yo quería estudiar arquitectura. Y mi padre me dijo, no, con 18 años, no. ¿Tú has visto a Mario Conde en la tele? Mario Conde en el año 92, que cuando yo cumplo los 18 años, estaba full en el país. Dice, pues Derecho y Económica. Y solamente había 3 universidades en España en el año 92 donde se podía estudiar el combinado de Derecho y Económicas, que eran 6 años. En concreto una de ellas en el CEU San Pablo, que fue donde me admitieron, de manera que no decidí, sino me obligaron, entre comillas, a estudiar ese combinado de Derecho y Económicas, con la condición de que cuando terminase podía estudiar arquitectura. Pues fue mi condición. Yo voy a estudiar Derecho Económico, pero después estudiaré Arquitectura. He hecho máster en urbanismo, formo parte de proyectos de reparcelación, he sido promotor, me gustan las promociones y bueno, de alguna manera eso no lo tengo abandonado. ¿Qué piensas del sistema educativo, la universidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que es muy poco práctico? ¿Lo ves...? Bueno. El sistema educativo está literalmente obsoleto. No lo digo yo, en mi opinión personal, pero las revistas, etcétera, literalmente obsoleto. Tengo la hija de un cliente que vive en Estados Unidos y que se fue con 14 años, cosas así. Hoy día tiene ya los 19, 20. Y su padre me ha explicado de primera mano cómo funciona el sistema americano. Clases prácticas, trabajo, allí no hay memorizaciones de codos, el conocimiento como tal, todo lo que está el conocimiento almacenado a día de hoy en el móvil, en nuestras tablets, ¿vale? Ahí está, no hay que aprender de memoria, entonces ahí a la práctica. Entonces, trabajan con prácticas, desarrollan proyectos desde críos adolescentes. Ese es el sistema
que hace abrir la mentalidad empresarial, donde luego cada uno puede ser un trabajador, puede ser un funcionario o puede ser un empresario. Nuestro sistema solamente forma, tú le preguntas a un niño qué quiere ser, bombero, genial, policía, genial, maestro, genial. ¿Pero qué estamos hablando? Funcionarios, ¿no? Entonces, Sí, sí. no hay niños. De 10 niños, uno si acaso dice que quiere montar una empresa. No sabe de qué y quiere montarla. Entonces, la riqueza se genera con las empresas. Las empresas son las que generan puestos de trabajo. Entonces, si los críos en el colegio no les formamos mentalidad empresarial, no los educamos desde un punto de vista práctico, pues al final tenemos personas que funcionarios están muy bien y hay que tenerlos. Y trabajadores están muy bien que hay que tenerlos. Pero si no hay quien cree en las empresas, si no hay quien cree en la riqueza, que la riqueza se genera en conjunto con el empresario y con el trabajador, entonces el sistema está, bajo mi punto de vista, podría ser muy mejorable. Pero no interesa que haya niños que decidan con 5 años ser empresarios. Bueno, si interesa o no interesa, yo realmente, esa pregunta, si tú hablas de un partido político, el que gobierna hoy, o el que gobernaba hace 10 años, o el que va a gobernar dentro de 20, yo no creo que haya realmente unos gobernantes políticos que no les interese eso. Es más, el sistema tal y conforme está montado ya, lo realmente complicado de cambiar. Mira, si nosotros fuéramos a una universidad, en la Universidad Española, y cambiásemos el sistema de cómo se forma, por ejemplo, el derecho mercantil, la asignatura de derecho mercantil. La asignatura de derecho mercantil, ¿cómo se debería de formar en una universidad? Pues montamos una empresa desde el minuto cero. Claro. Pedimos las denominaciones, montamos la empresa, la creamos, la ponemos en marcha, estamos los socios, realizamos juntas de socios. Es decir, la asignatura de derecho mercantil en la parte societaria, por ejemplo, se podría hacer perfectamente práctica. Pero si lo que hacemos es, a base de empollar y empollar, empollarte el código de comercio, empollarte y empollarte. ¿Por qué? Porque el profesorado está en ese modelo de enseñanza. Claro. A una persona que tiene hoy 60 años, que está en la universidad y que está pensando en jubilarse, ¿tú le vas a decir ahora que cambie su modelo de negocio de formación? Entonces, es muy complicado. Realmente es muy complicado. Por eso las universidades más avanzadas, no solamente públicas, sino también privadas, ambas, hay universidades públicas que están cambiando su modelo educativo porque es 100% necesario. Entonces, tras tu paso por la universidad, ¿tu primer trabajo fue en Garrigues? Mi paso por la universidad, mi primer trabajo fue en Garrigues, en Valencia en concreto, ¿vale? Valencia. Pero durante la universidad ya hice mis primeros pinitos jurídicos, ya asistí con un profesor de Derecho Mercantil, que a día de hoy es mi padrino, que es de aquí de la Comunidad Valenciana, de Onteniente, con Jaime Bernabeu, Jaume. Él ya me llevaba a los juicios, me llevaba a las quiebras, siendo alumno suyo. Yo diríamos que era un alumno un tanto diferente. Aventajado. Diferente. ¿De acuerdo? Y entonces, digamos que ya tuve conexión con el mundo jurídico y fiscal antes de Y terminar. hablamos del año 90 y... Del 92 al 90, eran 6 años. Derecho entonces eran 5 y el combinado estos de las carreras estas mixtas eran 6. ¿De acuerdo? Pues del 92 al 98. Y salir de la universidad y ir a un despacho como Garrigues, decides dejarlo, supongo que con un buen salario, porque entrar en un despacho como Garrigues... Bueno, yo me fui de Garrigues ganando 6 millones de las antiguas pesetas, unos 36.000 euros a día de hoy, con 26 años que me faltaba para cumplirlo un día. Y además con ese sueldo no en Madrid, sino ya en Murcia. Sobre el año 2000. Año 99. 99. En diciembre del 99 me casé y en septiembre del 20 fue cuando me fui, ¿vale? Y tal. Bueno, cuando uno lleva en la sangre, en tu ADN, en tu inquietud, aportar a la comunidad, como antes comentaba en ese WhatsApp, desde el punto de vista empresarial se aporta mucho a la comunidad. Entonces, yo en Garrigues me sentía en la cola del león. Garrigues es el rey de la selva, de los impuestos, ¿vale? El león. Y tú vas en la cola. Es tan grande que vas en la cola. No puedes dirigir ese león. Ese león ya lo dirigen otras personas, ¿no? Y yo preferí salirme de ahí para ser cabeza de ratón. Para montar mi propia asesoría, mi propio despacho de abogados y yo ser la cabeza. Al mismo tiempo fui la cabeza, hacía fotocopias, encuadernaba, hacía grapas, agujeros, todo. Hombre orquesta. Hombre orquesta, claro. O sea, tienes que saber ser un hombre orquesta, ¿no? Y poco a poco fui creciendo hasta el día de hoy, porque hay 6 personas en el despacho y en la asesoría. Sí. A día de hoy, Para poner en la audiencia, tienes un despacho. Sí. Donde principalmente tocáis qué tipo de derecho. Bueno, tenemos la parte del asesoramiento a pyme y autónomo, que es nuestra especialidad, fiscal, contable, laboral.
Hay mucha gente me dice, ¿tú tienes una gestoría? No, yo no tengo una gestoría. Las gestorías gestionan papeles. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos es, además de gestionar esos papeles, porque hay que darle el servicio, tenemos que darle el servicio a esas pymes y autónomos, lo que hacemos es una planificación y asesoramos. Y al mismo tiempo, pues todos los empresarios requieren un tema jurídico, y como soy abogado también en ejercicio, pues digamos que hacemos una visión 360, no solo desde los impuestos, la contabilidad fiscal, sino también desde el mercantil, de los problemas societarios, impagados y un montón de cosas. Antes, no sé si he dicho que soy máster en urbanismo. ¿Por qué? Pues porque me puse a hacer urbanismo, me encanta el urbanismo y ahí estoy. Luego hice un MBA para formarme en temas de finanzas y complementar, pero todo para poder dar una visión 360 y ser ese hombre orquesta, pero no haciendo ahora fotocopias ni haciendo otro tipo de trabajo administrativo, sino ser ese hombre orquesta que dé una visión global al empresario, que es lo que me mola y con lo que disfruto. Te defines en LinkedIn como asesor fiscal, ¿no? Y abogado tributario, que hemos leído. Y por ir haciendo preguntas un poco más de algún bloque concreto, empezando por fiscal, bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión o tu creencia o cómo lo lleváis en el día a día sobre la diferencia entre elusión fiscal o evasión fiscal. Bueno, yo ahí introduciría otra palabra. Además de elusión y evasión fiscal, introduciría la palabra de economía de opción. ¿Vale? Que es una palabra que está regulada en nuestra normativa en la Ley General Tributaria. La defraudación también, pero la elusión fiscal es un concepto que no existe legalmente. Otra cosa es que se escuche mucho en redes, elusión. La elusión fiscal no existe. ¿Vale? Lo que existe son economías de opción. Me explico. Yo en el año 2023 me fui a vivir a Portugal. Me fui a vivir a Portugal personalmente, me alquilé mi vivienda, di de alta la luz, di de alta el agua, estuve allí, me llevé mi portátil, adquirí servicios, desde allí asesoraba y teletrabajaba, desde allí hacía conferencias, desde allí hacía un montón de cosas. Entonces, yo realmente cogí la economía de opción de irme a vivir a Portugal, hacerme residente fiscal en Portugal y por lo tanto tributar en Portugal, porque me interesaba más en el año 2023 tributar en Portugal que tributar en España. Y opté, economía de opción, opté por hacer las cosas e irme a tributar. Eso hay quien lo llama ilusión fiscal. Pero la ilusión fiscal se escucha mucho de tú no te preocupes, quédate viviendo aquí en España, que montamos los requisitos y las pruebas, como que allí te alquilamos un contrato de alquiler en Portugal, como que allí tienes tu luz y tienes tu agua, y como no te controla nadie para pasar por la frontera, tú estás viviendo en España, pero estamos montando pruebas, pero eso se llama simular pruebas, ¿no? Porque si yo vivo aquí, donde estoy, no puedo vivir en dos sitios al mismo tiempo. Entonces, monto las pruebas y hago la ficción de que estoy viviendo allí, pongo unas pruebas de que Hacienda no te puede pillar o que es muy difícil de que te pille, pero ya sabéis que la mentira es la que tiene los pies cortos. Si tú estás simulando algo, esa simulación puede ser que tenga un problema, ¿vale? Un día vas al médico aquí, estando en España, que tienes una enfermedad y entras al hospital. ¿Dónde estás viviendo? ¿En Portugal o estás viviendo en España? ¿Vale? Entonces, eso se le llama ilusión fiscal, que es montar pruebas. Se ha hecho toda la vida. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que se ha hecho toda la vida con las grandes corporaciones. Los paraísos fiscales y un montón de cosas. Todo eso es ilusión, si me lo permitís, defraudación. Entonces, economía de opción. ¿Queremos tributar en Estonia? No hay ningún problema. Vámonos a vivir allí. Vamos a alquilarnos allí. Montamos una sociedad allí. No hay ningún problema. Mi sociedad es Estonia. Yo estoy en Estonia. Y he optado económicamente por irme allí y hacer las cosas bien. Y tributo desde allí y vendo desde allí. Claro que sí, eso es posible. Ahora, estamos aquí en España. Montamos una sociedad allí. El administrador somos nosotros. Nosotros seguimos estando aquí en España. Prestamos nosotros el servicio, pero las facturas las emitimos desde allí. Pruebas simuladas. ¿Qué es difícil de que te pillen? Sí, ¿por qué? Porque el gobierno español, los inspectores de Hacienda, no tienen medios para poder atender todo lo que se está haciendo. Igual que en las cripto, el 95% de las personas que tienen cripto no las declaran. El gobierno español no tiene medios para poder perseguir a todos los que no tienen cripto. ¿Vale? Pero no significa que no declarar las cripto esté bien. Significa que si no cumples normativa, pues no cumples normativa. ¿Que es muy difícil que te pillen? Guay, pues cada uno que asuma los riesgos que tenga que asumir, evidentemente. ¿Y cómo de duro es el sistema fiscal y tributario en España?
Bueno, para poner a la audiencia un poco. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo de duro es el sistema fiscal en España es muy duro. Las cosas como sean. El sistema fiscal es muy duro. También hay que analizar el caso concreto de dónde se encuentran. No es lo mismo una sociedad que un autónomo. ¿Vale? Yo este año estamos en la época de hacer la renta y tengo un cliente que es médico y hemos hecho su renta. Es funcionario y al mismo tiempo, como tiene su actividad y es un chico de 33 años, joven, etcétera, pues por las tardes hace su actividad profesional además de médico. ¿De acuerdo? Aparte es un crack. Que Hacienda se lleve el 45% de lo que ha ganado en renta solo. Sí, de lo que ha ganado, el 45% ha ido en renta. ¿Sabéis lo que significa eso? Que desde el 1 de enero al 20 de mayo, que le hice los cálculos, se ha tirado trabajando para el Estado, sin cobrar. Esto es un disparate. Y ahora, esta persona, en concreto, de todo lo que consume, paga su 21% del IVA, ¿verdad? Como todos los españoles, que es otro impuesto que pagamos. Cuando coge el combustible, tira y tira y tira. Es decir, cuando coge la luz, etcétera. Entonces, esta persona acaba pagando más del 65% en impuestos de lo que gana. Yo creo que esto, si lo digo duro, soy suave. Hay otros que dicen otros términos mucho más grandes. Entonces, el sistema realmente es muy duro. ¿Puede llegar a considerarse confiscatorio? El sistema, así, en esta persona en concreto, el sueldo de esta persona ha sido de 150.000 euros. Entre lo que trabaja como médico y lo que trabaja a nivel privado. 150.000 euros. Habrá gente que me esté escuchando y diga, hombre, ya los querría yo ganar para mí. Pero ganar 150.000 euros no es ganar mucha pasta. Yo lo digo así de claro. Todo lo que no sea ganar menos de 1 millón de euros no es ganar mucha pasta. Entonces, si tú tienes una sociedad, y ahora me voy al otro extremo, si tú tienes una sociedad en la que estás ganando 500, 600, 700.000, 1 millón de euros, y tienes una estructura montada, por ejemplo, tipo holding, y puedes mover tu dinero, y de esos 1 millón de euros, Hacienda se lleva el 23%, que son 230.000 euros, si lo comparamos con el médico, de 150.000 euros, Hacienda se lleva casi 100.000 euros en impuestos de todo lo que tú pagas y te quedan 50.000 euros para ti. Esto es un disparate. Si tú ganas 1 millón de euros y Hacienda se lleva 230.000 euros, es mucho dinero, pero es que te quedan 770.000 euros para poder hacer muchas cosas. Entonces, el sistema es muy duro, sobre todo para las rentas medias. ¿Y qué opciones tiene este médico? Porque muchas veces, bueno, se han visto personas que, no sé si médicos, que han hecho como sociedades, pero ya Hacienda considera esos ingresos como personalísimos o... Correcto. Ahora mismo estoy en un procedimiento judicial en el Tribunal Superior de Justicia, precisamente de una clienta que me vino, porque un asesor fiscal, no lo monté yo, un asesor fiscal le había montado una sociedad como médica. ¿Qué tenía la sociedad? ¿Sabéis lo que tenía la sociedad? Una persona solo. Nada, no tenía nada. No tenía estructura de trabajadores. La médico era funcionaria y por las tardes facturaba como sociedad. Para facturar, ella era la que iba a trabajar por las tardes a una clínica privada, etcétera, 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 y como sociedad. Y entonces tributaba los ingresos de la sociedad al 25%. Pero la sociedad no tenía nada, tenía la escritura del notario. Entonces, eso es una sociedad simulada, sí, para que la persona física no tribute. Y esto, a día de hoy, que yo esté recurriendo estas actas de Hacienda, es que esa sociedad no se tenía que haber montado. Porque no tiene sustancia. Y ahora, ahora mi pregunta viene, ¿por qué Hacienda ahora lanza la ley Beckham y los que vengan sí que pueden, personalísimos, sí que pueden tributar a unas... Bueno, al 19% o al 20%, no sé, vale, no sé cuál. La ley Beckham no es ni más ni menos que un sistema de tributación en renta. Que nosotros en renta pagamos hasta el 47%. ¿De acuerdo? Vale, la ley Beckham es aquellos extranjeros que no son españoles y que vienen a España como no residentes, tienen una tributación más light, hasta el 24% de lo que ganan. ¿Vale? Pero es que yo me he ido a Portugal y en Portugal existe un sistema Beckham, el NRH. Bueno, el no residente. Entonces, ahí se tributa al 19%. Es decir, Portugal tiene también su ley Beckham. Italia tiene su sistema Beckham. Entonces, es un sistema para primar a extranjeros no residentes que se vengan aquí y que tributen aquí.
Pero que no tributarían de otra manera. ¿Pero es justo para los que estamos aquí? Bueno, claro, esa es la situación. Pero te podría contestar de la manera de si el español se va a Portugal, sería justo para los portugueses. Igual. ¿De acuerdo? Entonces, al final es un sistema porque se ha montado de esa manera. Existe una ley que es el impuesto sobre la renta de los no residentes, que es donde está la ley Beckham, por así decirlo, y en España existe la ley para los residentes y existe una ley para los no residentes. Evidentemente, como tú estás comentando, es discriminatorio. El no residente que aquí se viene cumpliendo los requisitos gana esos 154.000 euros y tributa al 24%, Claro. y el español se lleva el 45-46%, casi el doble. Es justo Evidentemente, la que comparación venga- por sí sola. ¿vale? que venga un autónomo y pague de esos 150.000 que ganaba el médico, pague el 19%, y el médico, que está aportando un valor igual a la sociedad Claro, y demás, claro, pague. claro. Pero es cierto que pasa en muchos Sí, países. es pero cierto, existe esa circunstancia para los no residentes. Es una manera de primar el capital, la inversión del capital extranjero en cuanto a personas físicas. ¿Vale? Portugal, para los pensionistas de la Unión Europea, durante 10 años pagan 0 impuestos. El pensionista no tiene nada que hacer, los pensionistas, los jubilados, nada más que hacer que irse a Portugal y vivir allí. En el Algarve está lleno. Yo estuve la semana pasada en el Algarve y está lleno. ¿Por qué? Porque todos los residentes, ingleses, alemanes, etcétera, etcétera, y ahí durante 10 años no pagan impuestos. Pensiones altísimas. Bueno, España también podría hacer eso. Y podríamos atraer no solo por el sol a muchos residentes. España podría legislar algo específico sobre estos no residentes, ¿no? En fin, esto es un tema tanto complicado. Sin embargo, España, pues si aquí se viene una persona a vivir, europea o belga, una vez que pasa los 6 meses, ya no se le aplica a la ley Beckham, ya se considera residente fiscal en España y esas pensiones están tributando a unos tipos del 45%. Nosotros hacemos rentas de belgas, donde yo vivo en Águila, en Murcia, ahí en el sur, hay muchos belgas, sobre todo belgas y franceses de la parte belga de arriba. Vienen con pensiones de 60 y 70.000 euros. Pues tributan, cuando ven lo que pagan, se quedan alucinados. Dice, coño, es que en Portugal tengo un amigo que soy de Portugal y durante 10 años no paga impuestos. Ya, pero vete a Portugal, ¿qué te puedo decir yo? Economía de opción. Economía de opción. Economía de opción. Opta por irte a vivir a Portugal y paga tus impuestos allí. Correcto. ¿Y qué opciones tiene un empresario autónomo o este médico? Sin salir del país. O sea, Sin como salir. una opción de economía, pero Que sin no sean salir... economías de opción, que no sea irte del país. Claro. Digo, No estando tiene. en el país. Mira, fijaros el dato que hemos dado antes, que se desconoce, y seguramente aquí nos estarán escuchando muchas pymes, muchos autónomos, muchos empresarios en definitiva, ¿de acuerdo? Que el montar una sociedad en nuestro país para tributar al 23%, la gente tendrá en mente el 25%, pero ha habido una rebaja de 2 puntitos para tributar al 23%, ¿de acuerdo? Tiene unas ciertas limitaciones, pero vamos a hablar del Sí, hasta 1 23-25%. millón de ¿sí? facturación. Vamos a hablar, por lo tanto, del 23-25%. Las sociedades tienen que cumplir unos requisitos. Es decir, el médico que monta una sociedad para, en vez de tributar al 47%, que se mete en esos niveles de tipos máximos, bueno, y hasta el 50% que existe en alguna comunidad autónoma, para tributar a ese 23%, que sería el caso, eso también sería elusión. Porque la empresa es simulada. Pero si dota con trabajadores, Eso ya es otra cosa. Si dota con trabajadores y tiene trabajadores y realmente él ha montado su clínica o su consulta, ¿vale? Y tiene su aparato y tiene todas las historias y está suscrito a revistas científicas, es decir, lo que sería un médico que realmente tuviera una consulta, ¿no? Un médico que no trabajase para la seguridad social y tuviera su despacho, ¿verdad? Que tendría su recepcionista, tendría seguramente una enfermera también y tal y tal y tal. exacto. Bien, pero a pesar de eso, esa sociedad, ojo al dato este, ¿eh? Ojo a este dato. A pesar de ser una sociedad, como son servicios profesionales, igual que si fuera un abogado, profesión de abogado, igual que si fuera un arquitecto, profesión de arquitecto, servicios profesionales, abogados, ingenieros, dentistas, médicos, ¿vale? Asesores, como son servicios profesionales, la normativa te obliga, este dato se desconoce, a que el 75% de lo que gana la empresa te lo tengas que llevar sí o sí Personas físicas. por ojones, te lo tengas que llevar En dividendos. a tu patrimonio. En dividendos no, como retribución. O sea, como retribución. Y por lo tanto pagar. Es decir, un médico que funcione y tal, y que gane 200.000 euros con su sociedad, No puede acumular en la sociedad no puede capital. acumular en la sociedad. El 75% de lo que acumula se lo tiene que imputar a su renta y tributar en su renta. De manera que si gana 200.000 euros esa sociedad, cuando digo ganar me refiero a beneficios después de gastos y ingresos,
que es muy fácil ganar 200.000 euros con una consulta médica, ¿de acuerdo? Gana 200.000 euros, se tiene que poner un sueldo sí o sí de 150.000 euros. Esto es un disparate. ¿Podría ser montar una holding también en ese caso? No afectaría eso. Sin embargo, un fontanero, ¿vale? No comparo, si no comparo profesiones, un fontanero no es una actividad profesional. Anda, que son definiciones fiscales. No es una actividad profesional, es una actividad empresarial. Entonces, ese fontanero que ganase 200.000 euros con su SL, los 200.000 euros se quedan en la sociedad. Él tiene su sueldo de 2.000 euros, de 3.000 euros, un sueldo normal, y todo el beneficio se queda ahí, y todo ese beneficio sí tributa ese 23%. ¿Cuánto ahora gente que me estará escuchando? Ingenieros, arquitectos, profesiones, médicos, dentistas, oftalmólogos, ¿de acuerdo? Asesores, abogados, tienen sociedades y no están haciendo esta imputación del 75% que estoy comentando. De vez en cuando viene alguna acta y créanme que son importantes, porque cuando vienen no te viene un año, te viene 4 años acumulados. Claro. El sablazo en Hacienda es espectacular. Dios. Cuando digo espectacular estoy hablando literalmente espectacular. Sí, porque son cifras altas. Normalmente servicios profesionales que son son un dentista. Son 4 años. Son 4 años que... Son rentas que han tributado al 23%. Y es un 75% sobre la facturación. Sobre el volumen sobre el beneficio. Sobre el beneficio. Sí, bueno, ahí hay un cálculo específico porque al beneficio hay que incrementarle otras cantidades, etcétera, pero básicamente podemos decir que es el 75% sobre el beneficio. ¿Vale? Y de todas las... Fuera de las personas, de los servicios profesionales, la mejor estructura que hay legal en España es una holding. La estructura óptima en nuestro país, sin duda alguna, es una holding. Para pyme y autónomo es una holding. Lo que pasa es que es una palabra que está muy en boga, que se escucha mucho, pero la holding está ahí. La holding la pueden montar desde las grandes corporaciones que las tienen hasta todas las empresas familiares regionales que nosotros conocemos. Es decir, vas por Murcia y dices, está la fábrica del Pozo. Pues perfecto. Vienes por aquí, está la fábrica de Chocolates Valor, de lo que sea, ¿no? Todas esas empresas tienen su estructura holding. ¿Vale? ¿Por qué? Es la más óptima. Porque la empresa productiva, la que fabrica, la que tiene la actividad, esa empresa es la que gana la pasta. ¿Y qué hacemos con esa pasta? Es un error, en mi opinión, desde un punto de vista de inversión, que si esa empresa es la que gane la pasta, esa empresa sea la que compre inmuebles y la que invierta. Porque si el negocio el día de mañana se va, hay que tener en cuenta una cosa. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y mueren todas. Todas. Unas tardan 5 años en morir, otras mueren a los 2 años, otras a los 15, otras mueren a los 100. Hemos visto que hay compañías como Siemens, hemos visto que hay muchas compañías. Las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, el momento de la muerte puede ser muy traumático o puede ser un momento dulce. Traumático, si el negocio va mal por los motivos que sean y todo el patrimonio que tienes dentro se arrastra y se va con él, es traumático. Sin embargo, si tú tienes varias sociedades repartidas y tu sociedad productiva solo tiene la producción porque tú has sacado, y esto es una economía de opción, no es una ilusión, no es una evasión, tú has sacado vía estructura holding el dinero de la empresa que tiene el riesgo y has creado tus empresas de activos o otro tipo de sociedades. Si yo ahora mismo me corto este dedo, la tecnología hace 30 años, si me cortaba este dedo igual me desangraba y me moría. Pero a día de hoy la tecnología médica, el avance médico hace que yo me corte el dedo y mi mano siga siendo 100% operativa y pueda funcionar guay. Pues eso es lo que permite una estructura holding. Que si hay un problema, puedes cortar el dedo, no se lleva todo tu patrimonio. No se pagan realmente menos impuestos con la holding. ¿De acuerdo? Cuando digo menos impuestos, es decir, todas las sociedades holding que hay ahí tributan. Bueno, realmente al 23 o al 25%. Puedes subir los dividendos al 1,25. Correcto. Puedes subir los dividendos al 1,25. Y puedes consolidar fiscalmente. Correcto. Entre empresas del grupo. La gente piensa que por tener una sociedad con una holding pagan menos del 23% de impuestos. No, el impuesto de sociedades es el mismo para todas. Exacto. Eso es lo que quería aclarar. Otra cosa es que se pueda mover, que puedas tener una estructura y no pagues patrimonio. Sí, ahí se pagan menos impuestos. Que puedas hacer unas sucesiones, unas donaciones a tu hijo. Ahí también no pagarías impuestos. ¿Vale? Pero lo que es la actividad de trabajo, de fabricación, de todo, tributa el impuesto de sociedades al mismo tipo. Sí, y mucha gente piensa que la holding es algo especial. Al final es otra sociedad igual. Otra sociedad igual. Que tiene otra sociedad. Yo creo que si en vez de la palabra holding le llamásemos que es una sociedad de gestión, la gente lo tendría más claro. Claro. Holding en inglés significa cabecera, no tiene historia, pero dice, oye, es una sociedad de gestión. ¿Qué significa de gestión? Que gestiona las empresas de abajo, ¿no?
¿qué haces tú, Miguel, o tú o yo con mi empresa? Pues la gestiono, ¿no? Exacto. Bueno, yo la gestiono con mi sociedad holding. Esa sociedad holding es donde están los empleados administrativos, etcétera, que le prestan el servicio, la estructura de marketing, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una sociedad holding, una sociedad de gestión que tiene esa bonificación en nuestro país, súper guay. ¿Y para quién es una holding y para quién no es? Bueno, una holding necesita un volumen. O sea, montar una holding teniendo una actividad, pues no lo sé, de comercial, de fontanero, teniendo una cafetería, da igual, el negocio que sea, una pyme o autónomo que esté ganando 30, 40 mil euros después de todos los gastos, después de pagarse su sueldo, ahí no hay una estructura óptima para montar una holding. Hay que crear una sociedad más, hay que crear otra sociedad que baje de la holding. La holding como mínimo necesita 2 paticas y la holding necesitamos 3 sociedades. Tener 3 sociedades funcionando si no hay volumen, los costes administrativos, los costes indirectos, los costes de control hacen que, porque no solamente están los impuestos, está todo lo que hay alrededor de eso. ¿Vale? Sí, el coste de asesoría, el coste de asesoría, etcétera, etcétera, etcétera. Cumplir los requisitos. La holding tiene que tener un empleado expresamente a jornada completa, o si no tiene un empleado, 2 medios empleados a jornada completa. Es decir, la holding necesita una estructura mínima. Que cuando tienes una empresa, yo ahora mismo estoy montando una holding, súper, de acuerdo, que hay 100 trabajadores, el departamento de administración de esa empresa son 2 empresas, hacen prácticamente lo mismo, ¿vale? Y le estoy reestructurando para montarle la holding. Los trabajadores administrativos nos los subimos a la holding. La holding es la que va a prestar todos los mismos servicios que hacían en otro sitio, pero va a ser la holding la que presta la estructura. Y el patrimonio que tienen esas empresas, que son empresas de riesgo, como decíamos, pues se va a crear una tercera pata, ¿vale? Porque ya hay 2 sociedades, se va a crear una tercera pata y ahí es donde se va a meter todos los dividendos, toda la inversión y todo lo que quieren hacer los socios. El tema con un fontanero, con un electricista, con, bueno, pues no sé, un salón de belleza, entendemos que no es rentable iniciar con una holding, con un sistema, porque no tiene sentido. Iniciar no. Pero el empresario que ya tiene claro que va a crecer, sí que tiene mucho sentido desde el principio, a lo mejor. De hecho, cuando tú hablas con empresarios, como tú acabas de decir, ese fontanero, ese salón de belleza, saben que están ganando. Hay muchos empresarios que ya están haciendo formación de crecimiento personal, de crecimiento empresarial, de lo que es la energía del dinero, las finanzas, de mentalidad abierta, y entonces están viendo que su negocio de fontanería o su salón de belleza es una mina de futuros ingresos. Porque así funcionan los negocios. O sea, están aprendiendo que hay que darle valor añadido al cliente y ahí es donde la pasta viene sola. Entonces, están abriendo esa mentalidad y contactan contigo y te dicen, oye Antonio, yo tengo esto, pero estoy haciendo esto, tal, voy a crecer con esto, voy a implementar esta estructura de marketing. Preveo ganar 100.000 euros el año que viene. Oh, qué guay. Yo ahora estoy ganando 30, pero es que voy a triplicar mi negocio. Entonces, cuando el empresario tiene esa mentalidad, que no es la mentalidad de soy un currito autónomo. Exacto. Que eso es lo que le ocurre a las pymes y porque las pymes de nuestro país con 2 socios no dejan de ser 2 autónomos que se han asociado, no sabemos exactamente por qué motivo. ¿De acuerdo? Porque piensan que se pagan menos impuestos como una sociedad. No, juntamos nosotros 3, no, y dicen, vamos a montar una sociedad. ¿Y qué somos? Si somos nosotros los 3 curritos. Vale. Nosotros somos autoempleados. Hay muchas pymes que los socios son los autoempleados. Entonces, con esa mentalidad no se va a ningún sitio. Exacto. Ahora, con una mentalidad de empresario, donde tú tienes tu plan de negocio, etcétera, sabes todo lo que tienes que hacer para llevarte ese salón de belleza de ganar 30.000 a ganar 100.000, esa persona con la mentalidad... O diversificar con otros negocios. Esa persona se le puede montar la estructura holding porque sabes que va... Tiene mucho sentido, aquí tiene mucho sentido hacerlo cuanto antes si tienes claro que vas a... Claro. Por el tema de tener que vender las participaciones de la... Es mucho más económico, es mucho más fácil administrativa, operativamente, contablemente. El día de mañana es mucho más sencillo nacer con esa estructura. Sí. Yo, de hecho, hace 20 y tantos años nací con esa estructura. Me salí de Garrigues y como lo veía... Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. A mí me costó el venderle las participaciones. Vale, entonces, pues, como lo yo sé, por eso lo... En el año... yo empiezo del año 92 al 98, que eran 6 años, pero en el 97 se termina Derecho. Y entonces, al año siguiente, pues yo me sentía a medio gas nada más, ¿no? Estaba estudiando 2 al mismo tiempo, clases por la mañana y clases por la tarde. Del año 97 al año 98 me sentía a medio gas. Y entonces, en el año 98 ya empecé a trabajar en Garrigues como becario, ¿vale? Entonces, yo ya empecé a ver lo que eran las estructuras holding. Claro. Mercadona,
Si alguien se sitúa en Mercadona en el año 97, yo veía las cifras de Mercadona en el año 97 y decía, ¿cómo funciona empresarialmente este tío? Viendo los balances, viendo todas las sociedades que ya tenía entonces. Y entonces, todo eso te lo vas embebiendo. Y yo cuando me monté, empecé de cero, mi sociedad y colgando holding. Colgando. Pero porque tenías claro ya Hombre, que... claro, clarísimo, claro, a tope. Es que sale mucho más barato Sí, cuando lo tienes claro. Cuando lo tienes claro. Sobre todo, luego te permite también la venta de una de las filiales. Sí, ahí hay un ahorro de impuestos espectacular. Espectacular. En la venta de filiales, en la venta del negocio, hay un ahorro de impuestos espectacular. Sí, de imputártelo a la base imponible del ahorro, a imputártelo... Sí, hay una venta de ahorro. No, porque la holding cuando vende un negocio y vende la empresa, la holding no tributa. O sea, ya no es que vaya a la venta de acciones, sino si la holding es la que vende la empresa, la que vende las acciones, en la holding hay una bonificación del 95% de impuestos. Claro. Bueno, en la venta de un negocio. De hecho, ahí entramos en otro, hay gente que hace la holding para vender y tiene que esperarse esos 3 años. claro, tiene que 2, esperarse, 3 años, hay que planificar el tiempo, claro. Si alguien quiere vender un negocio y tiene el negocio, a día de hoy su única empresa, ahí también se puede montar una holding, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las holding, las reestructuraciones empresariales, tienen que tener un motivo, se llaman motivos económicos válidos, esa es la historia. ¿Eso qué quiere decir? Que el motivo no puede ser para dejar de pagar impuestos. Que alguien podría poder decir, dejar de pagar impuestos, pues es un buen motivo económico, ¿no? Sí, pero no es fiscalmente un motivo económico válido. Dejar de pagar impuestos no entra dentro de las bonificaciones. Entonces, como no entra dentro de las bonificaciones, montar una holding para vender un negocio requiere una planificación en el tiempo y requiere una espera. Es una consecuencia de esa planificación. De esa planificación. Entonces, cuidado cuando se monta una holding para vender un negocio para no pagar o para tener una bonificación del 95% de los impuestos, porque si Hacienda revisa esa operación, que no sea la primera, te puede decir que ha montado toda la estructura para defraudar. Y como la ley habla de que tiene que haber motivos económicos válidos y los tribunales ya han dicho que el ahorro de impuestos no son motivos económicos válidos, si tú montas la estructura, estás haciendo elusión. ¿Entendemos ahora el concepto de la ilusión? No es una economía de opción. Porque has montado la estructura con un fin. Y otra pregunta que tengo. Que es simular los requisitos de una holding cuando no. Ahora, si tú la montas y la dejas en ese tiempo y le das continuidad y haces otras cosas, en el tiempo se consolida y cuando Hacienda viene, tú puedes demostrar un histórico. No. Y entonces, esa idea de ilusión se ha convertido realmente en una economía de opción. Y otra pregunta que te quiero hacer. Hablando de sentido económico válido, yo recuerdo que se hablaba de empresa familiar. O sea, se habla de empresa familiar. ¿Por qué se habla de empresa familiar en una holding? Bueno, pero es una reestructuración. A ver, primera generación, que me sitúo yo, mi abuelo crea. La segunda generación, padre y tío, hermanos, crecen, las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren. El abuelo crea, el abuelo crece junto con los hijos cogen en ese crecimiento, se reproducen y las terceras generaciones, como regla general, se las cargan. Los primos. Los primos, los nietos, se las cargan. Eso simplemente hay que ver el histórico. Bien, entonces, montar una estructura holding hace que haya una empresa que sea la que gestiona los negocios. Cuando tú montas esa estructura holding y la dotas de un consejo de administración profesional, ¿qué significa profesional? Que ahora la palabra muy de moda está en los CEO. Cuando tú contratas, antes era un director general, se llamaba así esa palabra, ¿no? Era súper potente, ahora es el CEO, ¿no? Cuando tú contratabas a ese director, cuando tú contratas a ese CEO y montas una estructura y en el consejo de administración está profesionalizado, los nietos pintan poco. Y solamente pinta el que realmente está capacitado para dirigir. ¿Y cómo se sabe si está capacitado? Porque se hace una cosa que se llama, con la holding familiar, al mismo tiempo, un protocolo. Se llaman protocolos familiares. Entonces, en ese protocolo familiar se ponen las reglas que dice, ¿los nietos entran a trabajar? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuándo? No, el nieto que estudia económica, pues si yo me meto de económicas para ir a hacer facturas, no, tú estudias económica, muy bien, después de terminar la carrera tienes que pasar 3 años fuera. ¿Cómo? Sí, hombre, claro, tú terminas tu carrera y tú no te vienes a la empresa. Te vas y pegas tumbos por ahí durante 3 años haciendo lo que tú quieras en el sector y entonces tú
vuelves ya con 3 años de experiencia, pero no entra ahí, yo soy. Y eso es para trabajar, pero para estar en el consejo de administración, pues tienes que tener 10 años, tienes que demostrar, tienes que hacer una formación de un MBA, tienes que hacer un curso de crecimiento personal, que ahora está muy de moda ponerlo en los protocolos, y si no haces el curso de crecimiento personal, no puedes formar parte de. Entonces, cuando hablas de protocolos, ¿hablas de estatutos? No, se llama protocolo familiar. Reglamento interno, ¿no? No, protocolo. Se llama. Sí, el reglamento interno es una cosa, los estatutos son otra, y el protocolo familiar es, pues eso, un protocolo familiar que no solamente abarca a la empresa, sino que abarca también cosas de la familia. ¿Vale? Pues genial, Antonio. Ha quedado muy claro todo este bloque. Yo quería abrir ahora el melón un poco del tema cripto. ¿Vale? Criptoimpuestos, criptomonedas. Wow. Y la primera pregunta va un poco que hablemos un poco de lo que es el dinero fiat, el dinero que tocamos todos los días, junto con lo que va a pasar o que está pasando con esas criptomonedas. ¿Cómo ves tú el sistema? Bueno, hay un dato importante, que el Banco de España, el dato viene del Banco de España, no viene de ninguna web cripto ni del mundo cripto, viene de nuestra máxima autoridad financiera. El Banco de España sacó un comunicado de prensa allá por el 2022, diciendo que en España se habían movido en cripto 60.000 millones de euros. Esta cantidad, a veces cuando hablamos de tantos miles, no sabemos si son muchos o son pocos. Bien. Estamos hablando del 5% de la economía del país estaba en cripto en el año 22. A día de hoy se habla de que estamos hablando que del 7 o el 8% de la economía, de que ya hay en torno a 90 a 100.000 millones, a día de hoy 2024, en cripto. Bueno, pues tenemos un 6 o un 7% en cripto y tenemos un 93-94% en movimientos fiat. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué está ocurriendo con el dinero fiat? El dinero fiat se deprecia. El dinero fiat, gracias a la inflación o como consecuencia de la inflación, pierde ese valor, esa depreciación. ¿Alguien sabe cómo? Vamos, para la audiencia, vamos a hablar lo que es el dinero fiat. Sí, bueno, el dinero, efectivamente, euros, dólares, yenes, las monedas de curso legal de los países, ¿no? Exacto. Las monedas que llega la Unión Europea, le da a la máquina de imprimir billetes y entonces pues dice, ya hay tantos millones de euros. Aquí habría un dato que es muy importante. Los billetes que había en los años 70 en los países, ¿vale? Los dólares, las pesetas que había, era porque hemos visto todos La Casa de Papel, ¿no? Donde roban el Banco de España, ¿no? Y ahí estaba el oro. Estaban respaldados. Estaban respaldados, es decir, tantos lingotes tienes de oro, tantos millones vale el oro que tienes, tantos le puedes dar a la máquina para imprimir ese papel verde, pero porque el oro lo tiene. Entonces, la gente no puede funcionar con trocitos de oro, ¿no? Funcionábamos con billetes. Pero los billetes eran tanto como oro tenía. Llegó un presidente de Estados Unidos, llegó Nixon, ¿vale? Allá por los años 70 en Estados Unidos, estaban en plena bancarrota, y dijo Nixon, a tomar viento, el patrón oro. Y entonces empezó a darle a la máquina de billetes. Hubo un conflicto a nivel mundial de la hostia, porque el dólar era la referencia, y tal, y tal, y tal, y tal. De manera que a día de hoy, desde que Nixon se cargó el patrón oro, a día de hoy, el dinero que hay en circulación, los billetes que hay en circulación, los bancos no tienen ni un 10% de oro. Es decir, ya no es necesario. Entonces, no están respaldados, por un entonces, material físico. Entonces, ¿qué es ese papel? Ese papel es simplemente confianza en que yo te entrego un billete, claro, y tú le das el valor de 50 euros y yo también. Confianza. Claro, ahí se puede destapar el melón de ¿y por qué mucha gente desconfía de la criptomoneda? Vamos a hablar de Bitcoin. Por ejemplo, de Bitcoin, sí, y no desconfía del euro. ¿Por qué? Porque el euro tiene la confianza de mucha gente ya, o la adopción ha sido masiva. El euro tiene la falsa creencia desde que hemos nacido. Exacto. Está instaurado desde pequeño, desde que hemos nacido. Exacto. Pero es un activo que el Bitcoin, sabes que hay 21 millones y hay 21 millones. Correcto. Los euros están imprimiendo a puertas todos los días. Y no hay nada detrás. Y no hay nada detrás que lo respalde. Entonces, ¿por qué voy a confiar y por qué voy a ahorrar euros? Si es... Bueno, pues con las criptomonedas está cada vez generándose más confianza. Conforme se genera más confianza, más gente lo adopta. Conforme lo adopta más gente, más se usa. Y ya está.
¿Habéis visto en algún sketch de estos de televisión, de temas de sonrisas y de cosas de estas graciosas, la vieja del visillo que iba con el bastón a pedir el millón de pesetas que tenía en el banco? Ah, sí. Que quiero mi millón de pesetas, que vengo a comprobar, que lo metí ayer, que vengo a comprobar, que me enseñe usted dónde está. Y el cajero del banco, el millón de pesetas no está. No está guardado ahí. A esa mujer le generaba desconfianza. Hay que situarse, ¿no? Entonces, desde esa abuela de los años 30 a día de hoy, nuestros hijos y nosotros hemos nacido en la creencia de que los billetes son lo que valen. Las generaciones que estén naciendo hoy, los niños que estén naciendo hoy en el 2024, dentro de 10 o 15 años, no le hables de los billetes porque dirán que las criptomonedas, ¿no?, nacerán con esa creencia, con ese desarrollo. Entonces, el movimiento del fiat o de las criptos es una cuestión de confianza. Lo cierto y verdad es que el volumen es espectacular. Y por si alguien quiere saber un dato, el Banco Santander es seguramente nuestra mayor corporación de España, ¿no?, con un volumen de capitalización en bolsa espectacular. Creo que en torno a los 60.000 millones de euros por ahí. Igual sí. Que tal, ¿vale? La capitalización del Bitcoin es de 300 y pico mil millones de euros. Es decir, lo que se mueve en Bitcoin es 5 veces más grande que nuestra primera entidad del país. La capitalización del Bitcoin, 1,3 trillones o 1,4 trillones. Sí, pero en trillones de dólares, que hay que quitarle un... De dólares, ¿vale? Sí. Y tal. Entonces, es 4 o 5 veces más grande que el Banco Santander. Sí. Y una empresa que no la controla nadie. Muchísimas veces, sí. ¿Vale? Esto es un disparate. Entonces, eso va adaptándose y va usándose. Entonces, ¿la evolución cuál es? Pues que cada vez se irá usando más, adaptando más las criptomonedas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. El 90% de las criptomonedas que existen, de las más de 15.000 de criptomonedas que existen, el 90% son shitcoins. Son bluff, son engaños, son pillería. Y eso es ahora mismo el peor enemigo de las cripto. Exacto. No del Bitcoin, sino del ecosistema cripto. Exacto. Son dos cosas distintas. ¿Vale? Más o menos. Esta es un poco mi opinión personal sobre esto, ¿eh? No, yo con esto no estoy diciendo ni que nadie invierta en criptomonedas, no, ni para nada. nada. Siempre decimos lo mismo. ¿Vale? Simplemente yo creo que la gente debe reflexionar y pensar, estoy guardando euros, ¿por qué? Porque el euro no es tan volátil como el Bitcoin. Vale, estoy guardando euros que lo están imprimiendo y estoy perdiendo... Porque eso de la inflación de las que se habla no es real. Hay una inflación muy, muy superior a... Muy superior. Pero lo cierto y verdad es que en los últimos 10 años, el que tuviera 10.000 Bitcoin, o sea, 10.000 euros en el banco, lo sigue teniendo, ¿de acuerdo? Lo sigue teniendo. Tiene el mismo número, el 1 con los 4 ceros. Pero hace 10 años con esos euros comprabas algo y hoy compras con esos euros un 30% menos. 30% dicen desde la pandemia. En 10 años debe de ser más. Un 30, vamos a ganarnos ahí en el 30%, aunque sea más, ¿vale? Porque a mí me gusta ser con los datos no exagerados. Sí. Entonces tú dices, pero si en mi banco me sigue poniendo 10.000. Claro. Sin embargo, el que hace 5 años tenía un Bitcoin, pues si valía 1.000 euros, hoy vale 60. Dice, sigo teniendo en mi misma wallet cripto 1 y 1. 10.000 euros... 10.000 euros. Con los 10.000 euros compro un 30 o un 40% de cosas menos. Claro. Con el Bitcoin tenía 1 por 1.000 euros y hoy vale 60 y compro, por lo tanto, 60 cosas más. Esto es una locura. Sí. ¿Vale? Pero la gente, esa volatilidad que tiene a corto plazo el Bitcoin, pues claro. porque no miran el Bitcoin, miran el cambio en euros. Claro, miran el cambio en euros. Y claro. Ese es el problema. Entonces, vale. Esto es simplemente... Yo invito a la audiencia, cada uno, a gastar 100 horas estudiando Bitcoin, estudiando criptomonedas y tomar su propia decisión y sus propios riesgos, porque esto no es consejo para nadie. Para nadie. Pero hablando de estudiar, que tú has dicho activos del mundo cripto, tenemos un curso de 5 meses que sale la primera edición en septiembre de impuestos de las criptomonedas. O sea, no de criptomonedas con pequeña referencia a impuestos, sino durante 5 meses en directo, que el curso no es grabado, impuestos de las criptomonedas. El patrimonio, la renta, sucesiones, donaciones, trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no existe. La gente el inversor necesita tener una cultura de impuestos. Igual que la pyme y el autónomo necesitan tener una cultura de impuestos. Dejaremos el link en la descripción para que se puedan registrar, porque además tienes un webinar en directo cada domingo. Sí, llevamos 28 webinars directos desde noviembre. Pues... Pero en Navidad y en Reyes
Paso a Cada paso. domingo. Cada domingo. No hemos Gratuitos, fallado. se refiere, Son estos gratuitos. los gratuitos Estos los son, domingos. estos son gratuitos. Dejaremos el link, bueno, en Muy bien. YouTube, o depende la red, Lo que vosotros Para que consideréis. puedan acceder sin problema. para que parece puedan bien. acceder. Pero se me ocurre una cosa, si lo vais a hacer, pues yo voy a decir una cosa. Lo digo porque, o sea, luego Sí, sí. Claro, claro. me cortáis y si no lo grabáis o lo que sea, pero la digo. Entonces, yo voy a decir una cosa, que el curso vale 2.015 pavos y con vuestro enlace, el que llegue, le vamos a hacer un descuento de 500 pavos. ¿De acuerdo? Quiero decir, si eso Pues perfecto. mola, Pues mira. pues genial. Ahí Vale. queda. Ahí queda. Pero solamente el que llegue a través de vuestro enlace. Pues si van a la web, está no- sin ese descuento. Nos dejarás el enlace, lo pondremos Vale. y quien quiera, Genial. Guay. de maravilla. Bueno, y Antonio, siguiendo con el tema cripto, ¿qué está haciendo los organismos oficiales, el gobierno, administración en cuanto a este tipo de monedas? Bueno, en España, que es donde estamos, es donde nos interesa, lo primero, el gobierno no hay ninguna legislación que regule cómo tributan las criptomonedas. No ha legislado nada de cómo tributan las criptomonedas en España. Portugal ha legislado. Francia ha legislado. Alemania ha legislado. En España solamente hay inseguridad, no hay legislación y tenemos que ir buscando los asesores fiscales cómo tributa esto, cómo encajarlo. Lo único que existe es que la Dirección General de Tributos se le hace una consulta y da su opinión, que además es vinculante. Por lo tanto, cuidado con las consultas que se hacen, porque como la Dirección General de Tributos te dé su opinión, no es su opinión, te vincula. Esto es fuerte, ¿vale? Sin haber legislación. La Dirección General de Tributos da una consulta interpretando lo que ellos consideran. Pero es que si yo ahora mismo me cojo a un funcionario de Hacienda y le digo que si queremos, o que estoy haciendo hidro, tal y tal y tal, dice, ¿cómo? ¿Eso qué es? Es decir, si no sabemos en qué consisten las inversiones que estamos haciendo, ¿cómo le vamos a decir la fiscalidad que eso tiene? El Bitcoin es una criptomoneda, pero una stablecoin no tiene la misma funcionalidad. No podemos meter a las criptomonedas todas de una misma forma de tributación porque Una stablecoin, ¿no? una stablecoin, USDT. un USDT, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos decir que tributa todo porque son todo criptomonedas, no, es que tienen funciones diferentes y usabilidades diferentes. Por lo tanto, la fiscalidad y la forma es distinta. Bueno, entonces, lo que ocurre es que en España no existe legislación sobre esta materia. Pero sí han legislado, sí que existen leyes para perseguir el Bitcoin y las criptomonedas como fraude fiscal. Esto es bochornoso. Esto sí que es cierto que esto es una cuestión de decir, oye, ¿por qué no legislamos? ¿Por qué no decimos cómo funciona? ¿Por qué no decimos cómo tributa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos como han hecho los países vecinos? Que haya seguridad. Luego ya cada uno que tribute como quiera, que interprete la ley. Pero es que ahora no hay nada que interpretar. Ahora lo que existe es normativa de que somos defraudadores de la ley del blanqueo de capitales y las criptomonedas se utilizan para el blanqueo, que las criptomonedas se utilizan para defraudar, que hay que hacer un modelo de represión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese discurso yo creo que con el tiempo se va a cambiar, Se va a evidentemente, desmontar. porque se van a dar cuenta que no tiene ningún sentido. Sí, pero lo que no sabemos O sea, es cuánto tiempo van a tardar en legislar. sí, porque... son funcionarios y, No, bueno, pueden tardar. ¿Vale? Aquí sí que es cierto que más que funcionarios son los políticos, porque se legisla en el Congreso con una historia política. Y yo creo que ahora mismo el gobierno no Los está para políticos esto. son funcionarios. ¿No? Bueno, los políticos son funcionarios, pues entonces... Cuando entonces- no hablo de los funcionarios Sí, que están los sentados. funcionarios hacen su trabajo, hacen lo su desarrollan, trabajo. ¿vale? Son súper. Y Exacto. hay una parte que, como en todos los trabajadores, pues un poquito menos súper, ¿no? Pero todos son súper y tal. Pero en política no se le espera. Entonces, el tema es que no hay legislación, hay zozobra, hay inseguridad de cómo tributa esto. Todavía no tenemos sentencias en los tribunales, porque se están haciendo las primeras inspecciones de Hacienda en esta materia. Y lo que sí tenemos es legislación para reprimir y perseguir las criptos. Yo creo que ese no es el camino. Bueno, pues queda claro y la verdad es que estaremos atentos estos próximos años. Quería comentarte, ahora que hablas de inspecciones, quería cambiar un poco de bloque al de Hacienda, ¿vale? Y tú que estás en medio de varios procesos como asesor fiscal, bueno, que nos cuentes, por ejemplo, cuál es el motivo, cuáles son los motivos principales por los que Hacienda te hace una inspección o los casos que tú te encuentras con tus clientes. Bueno, hay que tener en cuenta que un proceso de inspección es un proceso complejo. Es un proceso
que está habilitado en la normativa, que tiene un plazo normal de duración de 18 meses, un año y medio. Es decir, no es un proceso que dura 3 meses o 4 meses, sino que cuando tú vas a inspección, ya sabes que hasta 18 meses puedes estar ahí dentro. Las inspecciones además duran mucho tiempo, no se resuelven en 2 o 3 meses, se resuelven en más de un año. Los empresarios que están en un proceso, imaginaos la inseguridad que le provoca. Por lo tanto, ir a una inspección de Hacienda requiere una planificación. No solamente requiere ser un buen asesor especializado en inspecciones de Hacienda, es un procedimiento complejo, sino que requiere preparar a tu cliente por todas las cosas que le van a venir que ni se las imagina. Vienen muchas inspecciones de Hacienda por errores que se cometen a la hora de confeccionar impuestos. Por ejemplo, en nuestro país hay un modelo que es el 347, que es el cruce de datos de operaciones superiores a 3.000 euros. Yo te facturo 3.000 euros, yo tengo que declarar 3.000 euros y tú, como has recibido el gasto, tú tienes que declarar que has tenido un gasto de 3.000 euros con un DNI, un NIF y se cruza. Se producen muchas inspecciones porque no coinciden los datos de facturación entre uno y otro. Uno declara 3.000 y otro declara 4. Todo eso con la inteligencia artificial y con la tecnología salta. No hay un funcionario revisando datos. Sí. ¿Vale? El Big Data salta. Una vez que ha saltado, ese Big Data y tal, analiza tu empresa sola. Y ve si tus ratios de facturación y tus ratios de beneficio están con arreglo al sector. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos cometer el error en una gestión administrativa de que no coincidan los datos. Y esto ocurre. ¿Vale? Hay empresas, yo ahora mismo he tenido una inspección de 2 sociedades con sus socios, ¿de acuerdo? Porque la empresa, cuidado con lo que voy a decir, tenía mucho beneficio sobre el volumen de facturación. No poco, sino que tenía muchos beneficios sobre el volumen de facturación. Entonces, en el Big Data, decía, voy a dar los datos, ¿cómo es posible facturar 700.000 euros y ganar 600.000? Y pagar los impuestos, por supuesto, sobre 600.000 euros. Eso es motivo de inspección en nuestro país. Y hay que tener en cuenta una cosa, una vez que vienen, no sale a 0 euros de rositas. Una vez que viene, ¿vale? Yo lo llamo el post-yaque. Pues ya que estamos, ya que he venido a ya que he venido y te han abierto con lo difícil que una empresa es que la cita en inspección, esto no se puede cerrar. Ya te revisan todo. Y, oye, pero vamos, si he ganado 700, si he declarado 600.000, ya. Pero es que te sales del ratio. Te sales del mega ratio y tal. Luego hay revisiones de muchas empresas, ¿vale? Pero que encima va a ser beneficioso para ellos, porque vas a pagar más, un impuesto de sociedades más alto. Bueno, ¿beneficioso para quién? ¿Para Hacienda? ¿Para Hacienda? Bueno, o sea, esa empresa va a pagar más impuestos. No, esta empresa paga más impuestos porque ya que viene, pues ya dice, pues aquí hay un coche. Coche, obviamente, una empresa que gana eso, hay un coche de alta gama. Pues este coche, no sé cuánto, claro, no han podido rascar por los ingresos porque estaba todo declarado, pero ya se te pone otro gasto. Oye, es que hay muchos gastos de representación de comida, que yo esto te lo voy a quitar, que estos son comidas personales. Entonces, una vez que vienen... ¿Y qué de cierto hay que hay incentivos de cara a funcionarios de Hacienda por abrir estas inspecciones? Sí, no es ni de cierto ni de no cierto, es que está legislado, está regulado. Es así. Por lo tanto, es real. Sí, ¿vale? No, la pregunta yo lo sé, pero la pregunta es para que la audiencia, sepa la audiencia tiene que saber que un funcionario de Hacienda, un inspector de Hacienda, tiene una retribución fija, ¿vale? Que no se la han bajado, pero que se le han puesto unos incentivos por inspeccionar a más empresas, por abrir más expedientes. Hay un incentivo por si además sanciono, no solo por si además te descubro, sino por si además te sanciono. O sea, dentro de inspeccionar más hay diferentes apartados que van subiendo, ¿vale? Y esto es real. Claro, esto se ha puesto un poco en tela de juicio, porque un inspector cuando te toca, la pregunta es cuán parcial es, cuán interés tiene en tu inspección, que no debería tener ninguno, más allá de que se tribute correctamente. Pero si yo te engancho 2 sociedades con 4 socios y tengo 6 expedientes, ya tengo 6 expedientes, no tengo uno. Si durante la inspección veo que el cónyuge, vamos a citarlo, ya tengo 7 expedientes. Y en mitad de la inspección te citan a un cónyuge. Esto antes no ocurría, con carácter general. Ahora es más habitual. Entonces, claro, ellos tienen que hacer un trabajo. Esos incentivos
están para que hagan su trabajo mejor, para que lo hagan con más profundidad, lo cual es bueno. Es decir, un inspector tiene que hacer muy bien su trabajo, pero mi opinión es que ese trabajo debería hacerse igual de bien sin tener un variable. Y igual de Punto. que los penalizaran si se hace mal, porque luego hay un 60% de reclamaciones que se ganan Claro, antes. que se ganan en los tribunales. En los tribunales. Sí, pero no hay consecuencias ahí. Entonces ahí no hay consecuencias. Entonces ese es el problema. Cuando se abren inspecciones, por abrir inspecciones y por cobrar más, porque ese inspector cobre más, pero si resulta que la empresa lo tiene todo correcto o al final el inspector dice que no, pero el tribunal dice que sí, que está todo correcto, que pasa en un 60% de las veces, ¿por qué? ¿Por qué no se mira esa parte? No hay una penalización, eso es una legislación y no hay una penalización. Yo tengo que decir que estoy todos los días en la inspección, ¿de acuerdo? Todos los días en la inspección, y de las personas que conozco, ¿vale? Que ya son muchos años, son 26 años en la inspección, de las personas que conozco, el 70 o 80% de los inspectores con los que trato no hablan de este variable. O sea, su comportamiento ha seguido siendo el mismo. Estoy hablando de mi experiencia personal. Su comportamiento, su profesionalidad ha seguido siendo el mismo. Pero sí que es cierto, pero esto es como todo en la vida, que hay otros profesionales que tú dices, oye, pero ¿y esto por qué? ¿Pero por qué me va a ampliar? Joder, macho, esto no es normal. ¿Por qué me va...? Entonces, es cierto que ese celo, ese variable genera que se esté más celoso en el trabajo. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta una cosa. Y es que cuando llega una empresa, que lo hemos comentado antes, una empresa es muy difícil abrirle una inspección. Y una vez que llega, como tenemos 18 años, 18 meses, hay un tiempo demasiado largo para hacer muchas cosas. Si una inspección se tuviera que acabar entre 4 meses, una inspección se puede acabar sin ningún problema entre 4 meses. Una inspección de una pyme que facture menos de 1 millón de euros. Porque esa pyme de 1 millón de euros tiene que estar abierta en un proceso de 18 meses. Una empresa que facture 10 millones de euros, 8, 9 o 10, pues bueno, pues es más compleja, ¿no? Un autónomo, porque tiene que estar el autónomo 18 meses ahí. En 3 meses se termina esta inspección. Vengo y te traigo los papeles. La semana que viene analizo usted, vengo los papeles la siguiente y en un mes termina la inspección. Vamos a dejar 3 meses para que sea todo más cómodo para todos. Entonces, si también los procesos fueran más cortos para un determinado volumen, pues ese variable pasaría, entre comillas, a un segundo plano. Porque no tendríamos tanto tiempo para poder hacer tantas cosas. ¿Y cómo sale? ¿Cuáles son las consecuencias después de una inspección? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son las consecuencias pueden ser desde A, salir en comprobado y conforme. Comprobado y conforme es que te hemos revisado y está todo ok, ¿de acuerdo? Algunas hasta se firman esas de vez en cuando. ¿De 10%? Sí, un 10%, ¿vale? Algunas tienen ahí los marcos para decir, mira, aquí comprobado y conforme. Si hay un comprobado y conforme es porque igual hay otra inspección con 3 o 4 expedientes y te han cerrado uno de los expedientes en comprobado y conforme y en el otro se han llevado algo, ¿de acuerdo? Es decir, salir de rosita a cero es muy complicado, eso es menos de un 10%. Lo normal es una acta en conformidad, que estamos de acuerdo, que se cogen, que se pagan. Suele haber un proceso de negociación que no está prevista en la normativa. Esto es real. Se negocian los expedientes. No es que sea un mercadeo, no confundamos la palabra. Pero se negocian. ¿Por qué? Porque encima de la mesa puede haber criterios interpretativos. Entonces, cuando hay un criterio interpretativo hay 2 opciones. O el inspector es lo que él dice, que no hay ningún problema, él lo dice, lo firma y por lo tanto tiene una acta en disconformidad, no estoy de acuerdo, y nos vamos a los tribunales a recurrirlas. Son actas mucho más fuertes porque son con cuantía más alta, con sanciones más altas y tal. O hay una conformidad, hay un acuerdo. Hay 2 tipos de actas, una con conformidad y otras con acuerdo, en los que se llaman así. Es que de hecho hay unas actas que se llaman actas con acuerdo. Hemos acordado, hemos negociado, la normativa lo permite. Y entonces ahí es donde, pues lo normal en una negociación, ¿no? Es que ganemos todos, ¿no? Un piso se compra y se vende porque el que vende está contento y el que compra está contento. Si no, no se haría la compra, ¿no? Pues un acta de acuerdo se vende porque al final el inspector está contento pudiendo sacar más y el que le van a sacar, pues igual está contento porque si le tiran, igual le sacan más de lo que... ¿vale? Yo cuando hago una inspección, yo hago la inspección paralela con la inspección. Nosotros no nos dedicamos a llevar papeles. Yo hago la inspección al mismo tiempo que la hace el inspector. ¿Por qué? Porque necesito saber cuál es el máximo de riesgo que tiene mi cliente. Si mi cliente tiene un riesgo de 100.000 de cuota que le pueden sacar, yo nunca firmaré una acta en acuerdo en 70 o 80.000 euros. Porque me están sacando prácticamente todo. Ahora, si tengo un riesgo de 100.000 euros y hay una acta de 30 o 40.000 euros, le diré al cliente, cuidado que estamos en 30 o 40, pero como rascan un poquito,
en este aspecto solo igual hay 20.000 euros. Ahí solo, como te lo descubran, nos metemos en 60. Entonces, si tú le das información al cliente haciendo la inspección de Hacienda al mismo tiempo, el empresario puede tomar decisiones estratégicas, porque esto es una decisión estratégica, llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo no es lo que te dice el inspector. Ahora, ¿cuántos asesores pensáis que están especializados en llevar una inspección? No, yo estaba pensando eso, que quién es el que vaya a negociar. Me imagino, entiendo que eres claro, la parte desde eres el tú. principio, desde el Vale. principio. Nosotros vamos llevando a la inspección papeles conforme te están pidiendo, pero sabiendo lo que se están llevando y por qué se llevan. Y sabiendo cuáles son las consecuencias de ese papel. Y sabiendo a veces que no aportas documentación y que dices que no la tienes, porque es preferible decir que no la tienes a aportar esa documentación que te puede abrir un melón impresionante. Esto se llama estrategia. Se llama estrategia. Y en esta estrategia tienes que asumir unos riesgos. ¿Vale? Y luego pues acabas con la negociación y luego pues todo hay que decirlo. Hay actas que las firmas sabiendo que hay defectos en el expediente para recurrirla y ganarla. Claro, esto mola. Porque no solamente está que la inspección lleve razón, es que el procedimiento, sea correcto y no tenga vicios de nulidad. ¿Vale? Esto es súper importante. Esto es como un juicio. Ahora ahí, mismo, ¿no? os lo comunicaré. Ahora mismo, uno de los procedimientos que comentaba antes que tenía en el Tribunal Superior de Justicia sobre esta inspección del médico con su sociedad, la tengo recurrida, no porque no llevasen razón, que no fui yo el asesor de todo este procedimiento, me ha llegado ya la acta, ¿de acuerdo? La tengo recurrida por vicios de nulidad en el procedimiento. Y que espero ganar. Cuando digo que espero ganar, es que espero ganar. Porque hay vicios de nulidad en el procedimiento para invalidar la acta. ¿Qué significa vicios de nulidad? Pues porque si yo llego a tu empresa y la ley te da el permiso y el derecho a que tú tengas un asesor y el inspector llega a la empresa y dice, aquí estoy, tal, buenos días, no sé qué, no sé cuánto, venga, a firmar, deme usted documentación, no sé qué, no sé cuánto. Y el inspector no cae, que te ponen un papel delante en el que tú renuncias al asesor. Sí, claro. Pero tú no sabes lo que estás firmando. ¿Qué pyme o qué autónomo sabe lo que está firmando? Allí cuando llega un inspector. ¿Vale? Entonces, ahora, si tú no firmas ese documento porque al inspector se le ha pasado, por poner un ejemplo, que puede ocurrir, pues toda la inspección que te han hecho ahí es nula, porque tienes derecho a ser asistido por un asesor en ese procedimiento. Y como no está asistido por el asesor en el procedimiento, esas actuaciones son nulas de pleno derecho y invalidarían todo el procedimiento. Pero te tienes que callar. Pero, o sea, porque si lo hablas... Ante una inspección no habría que firmar. No, si te ponen para firmar, tienes que firmar. Te obligan a firmar, claro, pero si no está mi asesor... Pero si tú dices, no está mi asesor, no renuncio, espérese usted que lo voy a llamar. Exacto. Y el inspector se tiene que esperar. ¿Y qué es lo que pasa? Que el asesor no se encuentra ahora mismo. Antonio, que tengo aquí la inspección. Estoy fuera del país. Igual estoy al lado. No puedo ir, estoy fuera del país. No se puede iniciar la inspección. Se tienen que ir. ¿Y qué es lo que ocurre si se tienen que ir sin haber iniciado la inspección? Que sabes que van a venir mañana. Pero igual hay cosas que tú puedes hacer de aquí a mañana. Salvo si van con policía o... Tienen que llevar una autorización judicial. Una autorización judicial. Lo cual es muy complicado tener que llevar una autorización judicial para el 99% de las empresas que sí claro, funcionan. ya tienen que saber que hay algo... No, tiene que ser una cosa de un delito a nivel nacional, de historia. No, tiene que ser una cosa monstruosa. No, es porque la audiencia pues se lleve algún tip. Y tal. Entonces, pues, dentro de eso, igual que os comentaba antes, que estamos con la formación de los impuestos cripto, pero la formación de los impuestos cripto tiene una vocación de decir, es que los inversores no tienen a los asesores a que acudir que le informen de impuestos cripto. Es que la comunidad de la asesoría fiscal hemos hecho la técnica del avestruz, dice, los impuestos cripto, y meten la cabeza y dice, el avestruz no sabe que hay impuestos cripto. Y hemos hecho esa técnica durante 8 o 9 años. Y ahora es cuando está el problema, ¿no? Vale, pues con el tema de la asesoría fiscal ocurre lo mismo. Es decir, otra misión que tengo, otra vocación que tengo es a las pymes y a los autónomos formarlos. Igual, esta charla es formativa. Aquí hay un montón de cosas contigo, en cosas que son formativos, ¿no? Yo podría decir ahora mismo, ¿queréis saber cómo podéis deduciros el IVA en los coches? Que a todo el mundo dice, yo solo me puedo deducir el 50%, el 50%. Si tú le preguntas a un empresario, le dices, mi asesor me ha dicho que el 50%, que el 50%. ¿Por qué? Y dice, no, porque me lo ha dicho mi asesor. Pues no. Te puedes deducir o el 0, incluso, y dice, hostia, o el 100,
Lo que mola es intentar deducirse más de lo que dice la ley, que la ley no es que lo diga, la ley simplemente presume y dice, bueno, con un 50% nos conformamos los dos. La ley establece como un acuerdo, ya, pero la propia ley dice, si usted quiere más, hasta el 100, usted puede, pero tiene usted que hacer determinadas cosas. ¿Quién le explica esto a un autónomo que te puede deducir más del 50%? Si yo con todos los que hablo digo, no, más del 50% no, mi asesor. La creencia, como la creencia del dinero. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si tú haces una formación, haces un asesoramiento, dando unos tips de cómo se pueden mejorar las cosas, y con esos tips le coges y le llevas a tu asesor y dices, mira, me he suscrito a esto. Y aquí hay un tío que se llama Antonio Ibarra, que fíjate lo que dice con el IVA de los coches. Aplícame esto. Eso molaría, ¿no? Totalmente. Tú, Miguel, coges, se lo llevas a tu asesor y dices, mira, quiero deducirme el 100% del IVA. Y aquí hay un tío que me dice esto. Os lo voy a contar. Lleva un libro de Excel con los kilómetros. Lleva un coche rotulado. Tenés una factura que es rotulado el coche. Ponés tu desplazamiento. En el seguro, estoy seguro que si cogéis vuestro seguro, el seguro pone destino del coche y pone uso privado. Joder. ¿Uso empresa? ¿Uso empresa? ¿Qué pasa? ¿Que vale 100 euros más el seguro del coche? O sea, ¿estamos renunciando a pagar 100 euros en la cuota del seguro? Pues claro, si tú ya en el seguro le estás declarando a la compañía que el coche es privado, ¿cómo te lo vas a deducir en Hacienda? ¿Me seguís? Pero te lo vas a deducir al 100% siempre y cuando de verdad ¿Vale? sea para uso 100% de la empresa. Porque... ¿Y si en vez de 50 el 80? Un 30% en un coche de 40.000 pavos, que el IVA son 8.000 y el 30% 8.000 son 2.400. Lo digo porque la gente normalmente no compra dos coches, uno para el fin de semana y otro para mientras estoy trabajando. Pero no hace falta tener dos coches. Tú puedes pasar del grado de afección del 50 al 100, o del 50 al 70, o del 50 al 80. ¿Vale? No es 0, 50 o 100. Entonces, si tú haces muchas cosas, te puedes ahorrar muchos impuestos. Y esto no es demagogia ni historia, esto es cómo hay que hacer las cosas. ¿Vale? Pues así lo puedes hacer con todo. Con todo es literalmente con todo. Pues esa es otra de mis misiones, formar a pymes y autónomos, empresarios. Pero eso sí, hay que tener una mentalidad abierta como pyme y como autónomo. Exacto. Si tienes una mentalidad de pobre, cuando digo pobre no es que tengas más o menos dinero, sino que tu mentalidad es de rata, entonces no merece la pena. Antonio, en este canal nos gusta hablar también de inmobiliaria y aprovechando que estás aquí, ¿qué pasa si un inquilino nos deja de pagar? Bueno, si os gusta hablar de inmobiliaria, hablar de la fiscalidad inmobiliaria en nuestro país nos daría para venir 20 veces seguidas, ¿vale? Porque la fiscalidad inmobiliaria es brutal porque estamos hablando de muchos ceros de volumen de negocio y por lo tanto los impuestos que hay alrededor son tremendos, ¿no? Centrándonos en la pregunta que tú dices de si un inquilino pasa de pagar, no puede pagar, pues supongamos por ejemplo en un bajo comercial, ¿vale? En un bajo comercial. Yo soy el propietario y tengo un inquilino que no me paga. Muy bien. Aquí fiscalmente hay consecuencias. Una, yo tengo clientes que me llegan y me dicen, me traen los papeles de la renta, que ocurrió este año, y me trae 7 facturas de alquiler del bajo comercial. Y le digo, oye, si son 12. Dice, no, 5 facturas no las he hecho porque no me ha pagado los meses. Digo, espera, ¿dónde está eso escrito? No, como no me ha pagado, ¿yo para qué voy a hacer la factura? Para tener que ingresar el IVA y para tener que declarar los ingresos, ¿no? Digo, espera, ¿me trae el contrato? Contrato, duración, anual, forma de pago, mensual, lo habitual en los contratos, ¿no? Digo, pues, la forma de pago es mensual. Esto significa que todos los meses tienes que emitir tu factura. ¿Te la pague o no te la pague? Que no. Que a mí me ha dicho que los meses que no he cobrado no tengo que hacer la factura. Por lo tanto, un inquilino que no te paga, le tienes que seguir emitiendo la factura. Y como le tienes que seguir emitiendo la factura, cuando te llega el trimestre del IVA, en abril, en julio, en septiembre, cuando te llega tu trimestre del IVA, tienes que ingresarle al IVA en Hacienda el IVA que no has cobrado. Joder. Sí. Otra cosa es que cuando pasen 6 meses con esa factura impagada, la del mes 1, cuando te pasen 6 meses, es decir, en el mes 7, podamos ver cómo recuperamos el IVA. Pero tú el IVA ya lo has ingresado. Vale. Por lo tanto, un inquilino que no te paga, te está jodiendo el negocio, porque el IVA no es un impuesto. El IVA a ti te lo pagan y tú se lo das a Hacienda. Hay gente que todavía cree que paga mucho IVA. No, si pagas mucho IVA es porque lo has cobrado, joder. Otra cosa es que cuando tú le pones los precios a tu negocio, piensas que el IVA es tuyo. Pues tienes un problema, ¿no? Claro. Tienes un problema. Pero el IVA no es un impuesto que te cueste dinero de tu bolsillo, te lo pagan y tú lo ingresas. Pero cuando tienes un alquiler que no te pagan,
y tienes que emitir la factura, el IVA se te acaba de convertir en un gasto. Esto es fuerte. Y hay que hacerlo sí o sí. No existe ningún tipo de excusa. Por lo tanto, tenemos un principal problema. Cuando hay un inquilino sin impagar, lo primero es que hay que tener mucha mano izquierda y mucha mano derecha con ese inquilino. Porque interesa que salgan lo antes posible, o interesa llegar a un acuerdo, interesa hablar con él, ver cuáles son sus causas de por qué no paga, qué situación tiene, porque tienes un problema. El propietario tiene un problema, el inquilino no tiene ninguno. Me dirán, hombre, ¿cómo que no? Le podemos meter un pleito, le podemos meter todo lo que quiera. Sí, sí, pero tú tienes ahí el tío dentro, que igual hasta dentro de 2 años no hay quien lo eche. Y tienes que estar pagando la contribución, tienes que estar haciendo la historia, tienes que seguir emitiendo tu factura exactamente igual. Y tienes un gran problema. Entonces, con los inquilinos hay que sentarse a negociar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras con esto? ¿Quieres que te haga una quita? Te hago una quita, rebajamos la cuota, ¿qué me puedes pagar? Después, dentro de un año, si has recuperado, te vuelvo a subir, ¿vale? Etcétera. Hay gente que utiliza otras técnicas, que no hace falta decirlas. Claro. ¿Vale? Esas técnicas no son legales ni historias, pero hay gente que lo utiliza muy bien, utiliza unos medios un tanto más coercitivos, empleando fuerza, como tú quieras llamarlo. Mucha gente le da resultado. Yo como abogado y como asesor no puedo decir eso, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que no te puedes quedar ahí quieto, pero tienes que seguir emitiendo la factura y tienes que seguir pagando el IVA. Por lo tanto, desde un punto de vista fiscal, un impagado de un inquilino, el IVA se te traduce en un coste del 21% de todo lo que tú estés haciendo. Muy bueno. Y en una empresa que se dedica a comprar, reformar y vender, ¿Sí? El IVA también se pierde. Bueno, en una empresa que se dedica porque vende sin IVA. Claro, una vivienda. Claro, Cuando hablo de vivienda, efectivamente, en una vivienda. Estaba haciéndote porque iba a situarte que la fiscalidad es compleja. No, a comprar, reformar y vender vivienda. En una vivienda, efectivamente. En una vivienda el IVA no te lo puedes deducir porque la venta de la vivienda, pues si la venta de la vivienda no lleva IVA, pues no te puedes deducir el IVA soportado. Igual que no le vas a cobrar IVA, Exacto. Ese es el motivo por el que no te lo puedes deducir. Pero sí que pago toda la reforma con IVA. Con IVA, correcto. Cosa diferente es que se pueda, dependiendo de cuál sea el destino y tal, se pudiera planificar. Pero la persona, el particular, que 2 amigos que han hecho un curso, que han hecho una formación, que etcétera, y que se van a meter a comprar y reformar esa vivienda y van a ir con ese cuentagotas, esto es como la holding. Ahí no hay planificación. Claro. No hay estructura para poder planificar. Cuando tú tienes una estructura montada de comprar, vender, reformar, tienes promociones, tienes otro tipo de alquileres con IVA, tienes otra serie de cosas, puedes enfocar las cosas de forma diferente. ¿De acuerdo? Los arrendamientos con opción de compra tienen una fiscalidad distinta, ¿no? Quiero decir, pero eso ya entra en harina de mucha profundidad que hay que desmenuzarla, no sin dejar de asumir riesgos. Exacto. Y dice, ¿esto qué quieres decir? ¿Esto es ilusión? No. Esto es que la ley, la interpretación de muchas cosas se puede bordear. Y a veces estás bordeando y no, si este es el marco de la ley, dices, estoy aquí en el centro. Pues 100% eres más papista que el Papa. Estoy por los bordes. Estás interpretando, ¿no? Y de vez en cuando estás en un borde y sin darte cuenta hay un momento que hay un pico que se sale fuera, pero vuelve a entrar en el borde, ¿no? ¡Guau! Asume unos determinados riesgos, ¿vale? Etcétera. Yo tengo que decir que hay que pagar todos los impuestos que tocan y hay que cumplir con la normativa, pero también no es menos cierto que a veces la normativa, pues eso está en los tribunales y está en la historia, le dicen a Hacienda, no, es que esto no funciona así. Porque la norma se excede en la filosofía y en las finalidades. Entonces, a veces salirte de la norma, ¿de acuerdo? Los tribunales le han pegado un toque a Hacienda, ha dicho, no, el contribuyente lo ha hecho bien. Dice, hostia, pero si lo ha hecho fuera de la ley. Ya, pero es que no estaba aquí en la ley. Estaba en que aquí había un caso injusto, y este caso injusto, la ley contempla generalidades. Si la ley tuviera que legislar caso por caso, no se agotarían las leyes nunca. Tendríamos que legislar para 48 millones de españoles de todos los supuestos que puede haber. Entonces, la ley es genérica. Y luego la realidad supera la ficción. Interpreta. Y ahora hablando de las criptomonedas. ¿Por qué intercambiar criptomonedas una por otra? Permutarlas en un lenguaje castellano o hacer swap en el lenguaje cripto, que es lo mismo. ¿Por qué intercambiarlas? ¿Por qué en España hay que tributar por eso? Porque no hay legislación y si yo tengo la cripto de Bitcoin y la quiero cambiar por 20 Ethereum, es como si tengo este micro y lo quiero cambiar por tu móvil. Estoy, ¿vale? Vendiendo el micro, estoy haciendo una permuta. Pues con las criptomonedas igual. Pero claro, el sistema
del trading, el intradía, hace que haya miles de operaciones y que sea una cosa que no se hace con ánimo especulativo, sino es simplemente una finalidad ahí dentro. Por ejemplo, entre fondos de inversión, sí que te dejan ¿No tributar? no tributar. Vale. Y entonces, una permuta que está trazada, o sea, he vendido Bitcoin y me lo han cambiado por Ethereum en esa misma Correcto. Y no he transacción. materializado en fiat, en euro. No he materializado en fiat. Vale. ¿Por qué? Porque no hay legislación. Bien. Ahora vamos a hacer una reflexión sobre esto. Pregúntame, Pablo. Antonio, ¿las permutas de criptomonedas tributan en España? Cuéntame, Antonio, ¿permutan el intercambio? Vale. Pues yo te digo, con la legislación actual que tenemos, sí. Pero no hay legislación sobre cripto, sino interpretando la legislación que tenemos, sí. Pero ahora te digo, Portugal ha legislado y ha dicho, esto no tributa, hasta que usted no lo haga euro. Bueno, un país vecino. Francia ha legislado y ha dicho, esto es una monstruosidad en el mundo cripto, que esto tribute. Y no tributa. Y nosotros estamos en el medio. Pensando. Joder. Quizá hay una finalidad por la que esto realmente... Hay una finalidad por la que esto no tiene que tributar. Porque la Dirección General de Tributo ha dicho que sí, y nos lo creemos a pie juntillas. Pero estamos viendo la legislación de los países vecinos, que están dando seguridad diciendo, no, si es que esto para tributar es una auténtica locura. Cuando digo una auténtica locura, es una auténtica locura de verdad, ¿eh? Prácticamente es impracticable en muchos casos poderle hacer la declaración de renta a un cliente con todas las permutas. Claro. Entonces, ¿qué ocurriría en un tribunal si Hacienda nos levantara una acta por no haber declarado las permutas? Porque tú le dices, mira, macho, déjalo. Si viene Hacienda ya nos defenderemos. ¿Qué va a decir un tribunal? Un tío del tribunal, me da igual que sea, con 60 años, que no tenga ni idea del mundo cripto, seguramente le va a dar la razón a Hacienda. Pero un tío más avispado, que se haya formado y que haya decidido los jueces decir, vamos a formarnos en impuestos cripto, que este es otro de los problemas que tiene el país, vamos a formarnos en impuestos cripto y vamos a decir, oye, si es que esto no tiene sentido que produce. No hay realmente una ganancia en el cliente. Claro. Es que no hay realmente una ganancia en el cliente, no hay una materialización de la ganancia. Entonces, ¿podría un tribunal dictar una sentencia? Mi opinión es que sí. Agencia tributaria ya ha dicho una consulta vinculante de lo que hay. Por lo tanto, ya tiene ahí el criterio de lo que opina Hacienda. Ya sabes que como te pillen, por ahí por donde van. Pero ¿qué van a decir los tribunales? Entonces, esto es lo guay, lo potente, no de los impuestos criptos, de los impuestos criptos, del IVA con los vehículos, que hemos puesto otro ejemplo. Esto es lo potente realmente del mundo de los impuestos. Por eso cuando digo que soy un ilusionado y un apasionado de los impuestos, es porque realmente hay mucha emoción y muchas cosas que hacer. A eso hay que tener un buen asesor fiscal. Hay muy buenos asesores fiscales como tú. En España. Bueno, yo procuro darle duro a lo mío, no voy a ser modesto porque hace mucho tiempo que dejé de ser modesto, me considero de los mejores, me considero que estudio y que le aporto valor añadido al cliente, por supuesto, si no, no estaría sentado en esta mesa ni estaría dando la cara en redes sociales como lo hago, ¿no? Por lo tanto, eso es de lo que hace falta, que haya buenos asesores fiscales en el país y que hay que estudiar más, eso sí que es cierto. Pero los asesores y los inversores, todos Exacto. tienen que estudiar más en el mundo de los impuestos. Esa es mi opinión. Bueno, Antonio, y para terminar esta gran entrevista, que a mí me encanta, o sea, llevamos 1 hora y pico y se ha pasado volando, pero te quiero preguntar, ¿duermes tranquilo por las noches? Duermo a pierna suelta. El día tiene 24 horas, ¿no? Bien. Digo no, porque con ese tono irónico, porque mucha gente no tiene conciencia de que el día tiene 24 horas. Hay 8 horas para trabajar, se llama la técnica del 8, 8 horas para trabajar todos los días, 8 horas de vacaciones diarias y 8 horas para dormir. Yo aplico las 8 horas para dormir. Todas las noches cuando me acuesto hago una meditación en función de cómo ha ido el día para sanar determinada emoción. Hago una meditación. Duermo sin moverme del lado de la cama. Yo duermo boca arriba, ¿de acuerdo? Con mis brazos así en pecho o con los brazos en el lateral. Y mi pareja, Encarni, dice, muchacho, dices que no te mueves. O sea, duermo como un tronco quieto. Cada vez que me acuesto por la noche utilizo una técnica y es que por la mañana me siento fenomenal, por la mañana me siento perfecto. Eso es lo que me digo todas las noches cuando me acuesto. Y conforme suena el despertador, digo, estoy perfecto, estoy fenomenal. Salto de la cama con energía y con vitalidad. Esto es una regla de un magnate de la comunicación y del crecimiento personal que se llama Brian Tracy. Bueno, un tío que a día de hoy tiene ya 80 y tantos años. Yo lo sigo a pie juntillas, junto con Carlos Delgado de Level Up, junto con otra gente que hace un montón de cosas. Tony Robbins. ¿De acuerdo? Tony Robbins, etcétera y tal.
y es fantástico. Entonces, duermo, pero el dormir 8 horas no es algo reciente. Las llevo durmiendo toda la vida. No sé exactamente el porqué, pero las llevo durmiendo toda la vida. Entonces, duermo perfecto, duermo fenomenal. Si lo crees, lo creas. Si lo crees, lo creas. Y entonces, pues en ese sentido, pues guay. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Se ha quedado por ahí venir a hablar de la fiscalidad de los inmuebles. Sí, la verdad 3 o 4 horas. Daba o mucho... hablar de la fiscalidad de las criptomonedas. Creo que te vamos a tener que invitar dentro de unos meses para ver cómo va ese curso de formación. Sí, puede ser buena idea cuando ya empieces. A ver si se apuntan también muchos jueces a esa formación de criptoimpuestos. Bueno, os voy a contar una cosa. Le he dado una inspección, una formación presencial a 250 inspectores de Hacienda, que me la contrataron directamente desde el ministerio. Creo que he sido el único criptoimpuesto o asesor que ha tenido esto es un honor y es un lujo poder haber hecho esto, ¿no? Sobre todo sin ser miembro de un gran despacho corporativo con mucho nombre, ¿no? Exacto. Y eso me hizo muchísima ilusión. El ratón va creciendo ya, ¿no? El ratón ha crecido. Va camino del león. Si lo creas, lo crees. El ratón va camino del león. Estamos en el salto cuántico de convertirnos en un león, que es donde vamos. De hecho, ya somos un cachorro de león. Sí. Muchas gracias, Antonio. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Chao, chao.